was in 1893 that Val's native Joan Pires Bosch created AFEPASA, having been forced to leave his work as a craftsman of barrels, casks and kegs for exporting wine from Tarragona. Wine was a top-selling product across the whole of Europe, but the phylloxera epidemic practically put an end to all winemaking activities, resulting in a major crisis and forcing the closure of many businesses. This critical situation led Joan Pires to reinvent himself and start up a business selling salts, rice and fertilizers with a particular emphasis on sulphur. Los italianos, basándose en el azufre que provenía del volcán que está muy cerca de Catania, supieron encontrar un producto que defendiese a las viñas de la filoxera. Y este azufre fue triturado y le llamaron floristelo. The first 30 tons of sulphur were crushed with salt, which turned out to be a complete failure, leading Joan Pires to travel to Italy. La Primera Guerra Mundial hizo imposible seguir importando azufre para combatir la plaga. Y fue entonces cuando mi abuelo se trasladó a Catania, contrató el ingeniero que había hecho la fábrica allí, vino hacia aquí y construyó la fábrica antigua. The serious problems with maritime transport and the implementation of various companies specializing in sulphur were instrumental in the decision of Joan Pires and his 3 children to set up an industry to crush and sublimate sulphur at the plant on the street Torres Jordi in Tarragona. Shortly afterwards, the Spanish Civil War broke out and the factory was forcibly collectivized, along with the sulphur seized because it was considered to be of military interest. The brothers Pedro and Juan realized that their lives as well as the company were in danger, and for this reason, Juan was keen for his brother to flee with his family. El hermano de mi padre era soltero y de ahí viene la grandeza de esta empresa. Porque le dijo, Pedro, marcha con tus hijos y yo me quedo aquí. Y si me matan, es igual. Entonces, llegó un momento en que lo cogieron y lo metieron en un barco donde cogían a toda la gente que después los tenían que asesinar. Cuando se enteraron los trabajadores de la fábrica, y aquí viene el mérito, yo creo, de la empresa, esta simbiosis que había entre capital y trabajo, fueron a buscarle y el comisario le dijo, no, está aquí para matarle dentro de pocos días. Y ellos le contestaron, mira, queremos ser nosotros quienes nos asesinemos, entréganos. Lo entregaron, se lo llevaron a la fábrica y le dijeron, tranquilo, tú continúa en fábrica, continúa trabajando, porque el azufre era básico para todo lo que era guerra, y estate tranquilo. At the end of the war, it was time to start from scratch again and build up the company, which had been completely destroyed. By 1941, thanks to a tremendous effort, it was operational again. By the 1970s, the company had managed to achieve a leading position in supplies of agricultural sulphur in Catalonia, the east coast of Spain and the Balearic Islands. AFEPASA tuvo enemigos muy duros. Por motivos que sean, no lo sé, todas ellas han cerrado. Y ha quedado AFEPASA como la única productora de azufre para la viña. It was the 3rd generation of the family, the Pires Barbat, who made initial contacts with the leading industries in the sector in Italy, France and Germany, deciding to build 4 new sublimation chambers and install new sulphur crushing machinery. This helped AFEPASA to enter such exacting markets as the automotive industry and consolidate itself as the leading company in the agricultural sulphur sector in Spain and France.
De hecho, nuestra facturación está diversificada tanto en azufre destinado a agricultura como azufre destinado a industria. El porcentaje de facturación de azufre destinado a agricultura es aproximadamente el 80% y el azufre destinado a industrial facturamos un 20% del total. El azufre en el sector industrial tiene sus aplicaciones tanto en el sector del detergente, en el sector farmacéutico, en el sector neumático y en otros sectores industriales. Works on the new sulphur plant in Constantine were completed in 2003, allowing AFEPASA to significantly increase its exports. As of today, AFEPASA is the leader in the sales of agricultural sulphur to the whole of Europe. Nos queremos especializar en productos de nutrición, en biopesticidas y bioestimulantes vegetales, productos con azufre o sin azufre. Hemos abierto una nueva línea de negocio que es para el desarrollo de encapsulados y recubrimientos de microorganismos, de bacterias, y fertilizantes de liberación de nutrientes controlada. Now, in the 21st century, AFEPASA is continuing its expansion and development process in the industrial market, becoming the first company to be granted certification for the use of sulphur dust for animal feed, as well as entering other such demanding markets as pharmaceuticals, thanks to its sublimated sulphur. El objetivo principal de AFEPASA es ser la mayor empresa del mundo, no solo de Europa, de producción de especialidades del azufre para la agricultura, y queremos ser un referente mundial en la nutrición y la protección del viñedo. De hecho, nosotros en el campo de la nutrición lanzamos y hemos desarrollado un producto llamado sulphur que está destinado a la nutrición para que las plantas consigan un mayor colorido, un mayor azúcar y una mayor fortaleza. AFEPASA has always been very aware of the importance of protecting the environment, and it is totally committed to sustainability and society. No solo tenemos la certificación de la ISO 14001 desde hace más de 15 años, sino que además recientemente nos otorgaron un premio por 10 años seguidos a la adhesión del reglamento EMAS. EMAS es un sistema de cogestión y auditoría ambiental con altos niveles de exigencia, donde publicamos muchos indicadores ambientales. Este premio es un reconocimiento internacional importante al cuidado y el buen uso para el medio ambiente. A special feature of this social commitment is the company's collaboration in the Para los Valientes for the Brave campaign with the San Juan de Deo Hospital in Barcelona. AFEPASA ha destinado miles de euros en este objetivo que tenían de la construcción de una área nueva para la dedicación al cuidado de los niños con cáncer. No menos importante es la labor que hace AFEPASA dando formación de buen uso para la agricultura sostenible, no solo aquí, sino también en países como Mali, Costa de Marfil o Tanzania, donde tenemos un reto importante colaborando con una ONG para la construcción de una escuela de agricultura. The family's strong commitment to the business guarantees a promising future for the company, which may be located in Tarragona but has global reach. El futuro de la empresa está asegurado, porque tenemos una buena fábrica, tenemos un muy buen personal, muy buenos directivos, un consejo de administración, y si además las familias no tienen demasiado apetito de obtener dividendos, y los dividendos en su mayor parte se dedican ¿a qué? A modernizar la fábrica. Se va a producir en el mismo solar, y manteniendo la fábrica tal cual está, un tipo de azufre que no hace polvo, o sea que intentamos estar siempre al día y, si es posible, adelantarnos. No fewer than 125 years of business, of history, of united generations, of good and bad times. In short, the process of turning a family business into a major production and manufacturing centre that distributes sulphur and its derivatives from Tarragona all over the world.